es Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003 para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy técnico y especial. Vamos a hablar del mercado accionario y de la importancia que significa la colocación de las empresas en la bolsa de valores para vender acciones. Como un empresario con una idea nada más, en el año, hace 23 años, alrededor de 23 años, pues puede convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Y cómo ese señor, pues de un día para otro, tiene el poder y la capacidad prácticamente para embolsarse en su cuenta, en su bolsillo, más de 4.000 millones de dólares. Eso solamente se puede hacer a través del mercado accionario y a través de la bolsa de valores. Los empresarios dominicanos, si quieren verdaderamente estar serios en esto, debieran de hacer filas en la superintendencia de valores para colocar sus empresas ya a vender acciones en la bolsa de valores. O sea que vamos a ver el panorama mundial, por qué China es tan importante para el coronavirus. Vamos a ver las corporaciones y qué dice la Asociación de Ferreteros acerca de los precios de los materiales de construcción y de los commodities y de las tarjetas de crédito. Y los bancos centrales que están creando una crisis mundial para su propio beneficio, incluyendo el nuestro. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ustedes saben que el coronavirus no solamente es importante desde el punto de vista de la salud para el mundo, sino también desde el punto de vista económico, porque China es ahora mismo la segunda economía más poderosa del mundo y no es lo mismo cuando pasó el SARS hace 17 años a lo que está pasando hoy con el coronavirus. Entonces, no solamente el mundo se está preocupando por lo que pueda pasar con la epidemia para la salud humana, sino con la epidemia económica que puede traer mucho más problemas sociales que la misma epidemia sobre la salud del coronavirus. O sea que el mundo está preocupado por dos cosas, por lo que pueda traer el coronavirus y por la epidemia económica que arrastra esto el mundo, con una poderosa contracción en toda la economía real. Vamos a ver quién es China hoy y quién era China hace 17 años cuando el SARS. El SARS era más letal y este más contagioso. Colóqueme la gráfica número 1, señor director, para que veamos cuál es la diferencia entre hoy y hace 17 años. Fíjense, en el año 2003, China era 1.6 trillones de dólares del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, prácticamente una economía insignificante para el tamaño de 1.400 millones de habitantes que era China. Entonces, 1.6 trillones prácticamente es nada. Estamos hablando de que China vivía prácticamente en extrema pobreza. Pero China hoy, liderada por un partido único, el Partido Comunista, dejó de ser comunista hace mucho tiempo.
Los chinos son capitalistas y por eso ha aumentado su PIB en 13.6 trillones de dólares al 2018. Eso por la parte del PIB. Pero no solamente eso. ¿Qué significa para China? Colócame la número 2, señor director, y esté pendiente de no dejarme tanto tiempo. Para los ciudadanos chinos, en el año 2003, solamente 157,000 ciudadanos chinos llegaban a Estados Unidos. 18 años, en el año 2018, 17 años después, 2.8 millones de ciudadanos chinos llegan a Estados Unidos. O sea, que la economía china depende prácticamente en un 30-40% de cómo vaya la economía norteamericana. Eso por la parte de las visitas y el turismo chino hacia los Estados Unidos. De 150,000 a 2.8 millones. Una economía de 1.3 trillones a prácticamente 14 trillones de dólares, lo que es hoy. Una tercera parte de lo que es la economía mundial. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que veamos la exportación de China. Ahí los vemos. En el 2003, China exportaba al mundo 438 billones de dólares. Hoy exporta 2.5 trillones de dólares. Entonces, esa exportación de China, esa apertura al mercado, que China se abre a la bolsa de valores, que se abre al mercado mundial, al capitalismo. Entonces, nosotros no entendemos cómo muchos comunistas piensan que China es comunista. China dejó de ser comunista hace mucho tiempo. China es totalmente capitalista. Y ahí los vemos. Mientras fue comunista, 1.3 trillones de dólares. Después que se transformó en capitalista, 13.8 trillones de dólares su economía. O sea, si China no entra al capitalismo, se estuviera muriendo de hambre ahora mismo. Porque si con casi 14 trillones de dólares, el per cápita son 8,000 millones, imagínese usted con 1.3 trillones de dólares, ¿cuál fuera el per cápita? $100 mensual posiblemente para los chinos. O sea, pobreza extrema. Eso es insostenible en el tiempo. China entendió esa parte y dijo, aquí pasa algo. Nosotros tenemos que entrar sí o sí al capitalismo. Tenemos que entrar sí o sí a la bolsa de valores. Y por eso entran al mercado. Todavía es una economía cerrada. Ellos quieren liderar el mundo, pero no lo van a liderar hasta que no se abran totalmente al mercado. ¿Están abiertos? Sí, pero todavía con ciertas restricciones. Entonces, le va a tomar más tiempo, pero ese es el camino que ellos quieren seguir, porque China quiere ser lo que es hoy Estados Unidos. China quiere ser el imperio que domina el mundo a través de su moneda. Le va a tomar esos 200 años, no sabemos cuánto le va a tomar, pero va a tener que trabajar en esa dirección. Colócame la número 4, señor director, para que nosotros veamos. Fíjense, los hoteles Marriott en China, en el 2003, solamente 3 hoteles Marriott, una corporación norteamericana, europea y de Occidente. Hoy, en el 2019, en China hay 348 hoteles Marriott, para que usted tenga una idea de la magnitud de la apertura que China ha tenido al mercado global mundial y a la globalización y al capitalismo. Eso por parte de los hoteles Marriott. Pero no solamente los hoteles Marriott, también se abre a los restaurantes, y en este caso muy particular, a un restaurante muy famoso de Wall Street y que prácticamente está en todo Occidente y en el mundo. Colócame la número 5, señor director, para que veamos los Starbucks Café. Fíjense, en China, en el 2003, eran 152 Starbucks. Hoy son 4,123 Starbucks que hay en China. Es una locura. O sea, los chinos no solamente comen chicharrón de pollo, también comen McDonald's, beben Starbucks, duermen en hoteles Marriott, o sea, todo de Occidente. Son comunistas, entre comillas, pero todo lo que usan es de Occidente, totalmente del capitalismo. Y eso está correcto, porque está probado que los comunistas lo único que traen es miseria a sus pueblos. Ellos tienen una teoría de que todo es por nacionalismo y que todas las cosas malas que le pasan es producto del capitalismo. Bueno, pero un comunista cuando se hace oligarca, en este caso hasta los comunistas nuestros que viven aquí, no quieren ir a Cuba a vivir, ni se quieren ir a Venezuela, ni se quieren ir a Nicaragua,
ni se quieren ir a Bolivia, se quieren ir a Europa y Estados Unidos, y sus hijos estudian en Estados Unidos, en Europa. Entonces, ¿dónde está el comunismo, el amor por el comunismo que usted le tiene cuando usted manda a sus hijos a estudiar a Occidente y usa la plataforma de Occidente, pero de una forma hipócrita y cínica le dice a sus pueblos que usted es comunista y que su desgracia es producto del capitalismo? Nada más divorciado de la verdad. Eso es una falsedad total y absoluta. Y lo podemos ver. Eso no es Luis Fernando García. Lo podemos ver los países ricos cuáles son y los países pobres cuáles son. Pero todos los países comunistas, todos son oligarcas, incluyendo a Putin, incluyendo a Xi Jinping, que es el presidente por un partido único. Ninguno ha dicho: yo quiero hacer elecciones libres para que gane cualquiera. No, eso no va a pasar nunca en un país comunista. Porque ellos viven de los tontos, ellos viven de los torpes, ellos viven de los estúpidos. Eso era la teoría y la retórica que nosotros, cuando éramos estudiantes en los años 70, por la Guerra Fría, ellos nos vendían. Pero allá usted si se queda con la venda puesta todavía, en el siglo XXI. Porque los comunistas lo que quieren es vivir de usted. Entonces, ya ahí está probado ya. China es un país totalmente capitalista, pero con un partido único. Pero el presidente chino no va a hacer elecciones libres. Ni la hizo Cuba tampoco con el señor Díaz-Canel. La gente dice: bueno, pero ¿quién juramentó al señor Juan Guaidó? ¿En qué elecciones ganó? Bueno, pero Díaz-Canel tampoco ganó unas elecciones. Lo puso el sistema por 60 años. Y yo le garantizo a usted, es una opinión personal mía, que si Cuba abre una elección mañana no gana el Partido Comunista. Eso es retórica nada más, porque trae miseria. Y todos los pueblos dirigidos por comunistas es miseria lo que trae. Entonces, cuando vemos y escuchamos a personas defendiendo a los comunistas, eso está bien, eso es una opinión suya personal, pero usted también tiene que ver el lado oscuro de esos comunistas. Porque cuando defendemos a Maduro, Maduro le exigió 50 millones de dólares a Odebrecht. No es como usted comienza, es como usted termina. Chávez desfalcó a PDVSA con 330 mil millones de dólares. Y el país más poderoso del mundo, de Latinoamérica entera, en los años 70, que era Venezuela, de Latinoamérica y el Caribe, hoy es el país más pobre del mundo posiblemente, comparado con Haití nada más, producto de Chávez y Maduro. 5 millones de venezolanos desplazados, más de 400.000 venezolanos asesinados. Ese es el comunismo, ese es el comunismo del siglo XXI. China, claro está, apoya a Maduro, pero por sus intereses. China es capitalista. China, porque le sabe que le está comprando petróleo a Maduro con yuan y con el petro venezolano que el presidente dictador Maduro quiere implantar en Venezuela. Pero lo mismo está pasando con Daniel Ortega. Y lo mismo pasó con Evo Morales. Y el grupo de Lula da Silva lavó más de 11.000 millones de dólares con documentos ya a través del Departamento de Estado, que usted lo puede solicitar, y el Departamento de Estado, son públicos esos documentos. Entonces, usted puede decir: bueno, Lula sacó 30 millones de pobres de Brasil. Sí, pero también ese grupo se robó 11.000 millones de dólares. Vamos a decir eso también. Y nosotros hemos presentado aquí las 3 rutas de lavado de activos de ese grupo. O sea, era un grupo, una mafia, una asociación de bandas de delincuentes, que hay que decirla también. Porque Chávez confiscó más del 95% de las empresas en Venezuela. Y por eso hoy Venezuela está viviendo lo que está viviendo. Entonces, por eso China, aunque en teoría es comunista, realmente quiere ser capitalista. Y lo demuestra todo lo que está haciendo para insertarse en el capitalismo total y absoluto. Pero quiere dominar con un solo partido, el Partido Comunista sin elecciones. Entonces, así es que se manejan los comunistas. No hay otra forma. Colócame la número 6, señor director, para que veamos la diferencia entre lo que era China en el 2003 y lo que es China hoy en el 2019-2020. En el 2003 no había un solo chino que fuera billonario. Desde que se abrieron a la bolsa y se abrieron a la globalización en el mercado, hoy hay 324 chinos billonarios, producto de la bolsa de valores y del mercado de capitales.
Entonces, desafortunadamente, las corporaciones siempre es así, ha sido así y seguirá siendo así. Las corporaciones y los ricos son los que menos impuestos pagan. Ellos crean riquezas, entre comillas, eso está correcto, pero pagan menos impuestos que los pobres. Pero nosotros debemos de ser un poquitico más selectivos cuando vamos a seleccionar nuestros funcionarios, nuestros legisladores y nuestros presidentes, para que entiendan que si no hacen lo que tienen que hacer y tocan el bolsillo de los ciudadanos, pues 4 años y se van. Eso es lo que hacen los partidos, los ciudadanos de los países desarrollados. Cuando un presidente en Estados Unidos le toca los bolsillos, se va, a los 4 años se va. No vuelve a la Casa Blanca y no vuelve más. Ni los funcionarios tampoco, prácticamente. Nosotros no tenemos esa cultura de exigirle a nuestros funcionarios, a nuestros presidentes, que tienen que hacer lo correcto por el pueblo dominicano en este caso. Que no puede aparecer un funcionario que declara 2.800 millones de pesos y nadie sabe de dónde salió ese dinero. Eso no va a pasar en Estados Unidos, eso no va a pasar en Francia, ni en Europa, ni en Alemania, ni en Italia, no va a pasar nunca. Porque si usted se roba 2.800 millones de pesos, usted va a 2.800 millones de años para la cárcel. Y debe ser así. Pero nosotros no tenemos esa capacidad todavía para pensar así. Nosotros pensamos un chequecito de 500 pesos. Y hemos llegado a creer, y decimos, porque lo hemos escuchado, que cuando un funcionario se lleva 1.000 millones de pesos para su bolsillo porque reparte dinero en la comunidad, es un funcionario bueno. No, señor, ese funcionario le quitó la oportunidad a usted y a su familia y a más de 100.000 familias de tener una vida digna. Y usted, porque le da 200 pesos, vuelve y vota por ese funcionario. Eso no puede pasar. En una sociedad que se respete, en una ciudadanía que se respeta, eso no puede pasar. Usted va para la cárcel y se le va a confiscar sus bienes. Es así como se vota. Independientemente de que mañana entendamos nosotros que el sistema protege las corporaciones, que son lo que ponen los políticos. Pero a los funcionarios, eso no le da derecho a llevarse el dinero para sus bolsillos. El dinero no se recicla en los bolsillos de los funcionarios, se recicla en la economía. Vamos a ver, señor director, esas corporaciones, cuál es la cantidad de impuestos que pagan las corporaciones y cómo está la distribución de la riqueza mundial y el pago de impuestos a través del mundo. Colócame la número 7, señor director. Fíjense, las corporaciones pagan menos taxes. Ahí, como usted puede ver, esa barra de montaña roja dice Corporate Income Tax, menos de un 10% paga las corporaciones. La montaña azul, Individual Income Taxes, un 60%, y los payroll taxes, o sea, los empleados públicos, prácticamente un 90% de impuestos, de taxes. O sea, fíjese que mientras más rico usted es, menos impuestos usted paga. No debiera ser así. Esa es la injusticia del mundo en el cual estamos viviendo. Un sistema que está diseñado así, porque quienes patrocinan los legisladores, quienes patrocinan los funcionarios del gobierno, quienes patrocinan a los candidatos presidenciales, son las corporaciones. Entonces, cuando una corporación invierte 100 millones de dólares en un funcionario o invierte 10 millones de dólares o la cantidad que sea, ese funcionario, ese legislador responde a los intereses de esa corporación. Desafortunadamente es así. Ahora bien, es responsabilidad nuestra si ese funcionario se lleva el dinero para su casa o para su bolsillo, en 4 años sacarlo. Ese es nuestro compromiso, cada 4 años. Es la única oportunidad que nosotros tenemos de sacar a los funcionarios corruptos. Si el gobierno no lo mete preso y no le quita y no le confisca sus bienes, en 4 años nosotros debemos sacarlo. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario, por cada peso que se lleva para su bolsillo, por cada millón que se lleva para su casa, son mínimo 10 o 20 empleos directos que se pierden y que usted deja de ganar cientos de miles de pesos porque ese señor se llevó el dinero suyo. Cuando un funcionario le da 500 pesos a usted, no le está dando nada. Lo está sacrificando a ser un muerto de hambre, un miserable por 4 años. Y usted no debe de permitir eso. Usted tiene que respetarse primero para no permitir eso. Entonces, llegó el momento ya
de que los pueblos les digan a esos legisladores y a esos funcionarios, si usted no tiene un plan de gobierno que favorezca a toda la población por 4 años, usted no vuelve jamás al poder, usted se va, porque yo no voy a votar por usted. Entonces, ese es el compromiso que tenemos nosotros en democracia. Es nuestra responsabilidad garantizarle a nuestras generaciones una sociedad justa, decente y equitativa. Mientras estemos detrás de funcionarios por 200 y 300 pesos, no le vamos a garantizar a nuestras generaciones una sociedad decente, justa y equitativa. Entonces, vamos a ver, señor director, cómo aumenta la deuda del consumidor, porque los bancos centrales, con un dinero barato, están incentivando las deudas. Y vamos a ver cómo eso es una bomba de tiempo. Eso funciona exactamente igual que una olla de presión sin válvula de escape y que en cualquier momento, si se le sigue dando candela, va a explotar y va a explotar de mala manera. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos, ahí los vemos, fíjese. La deuda del consumidor aumentando en 12.6 billones de dólares aumentó. O sea, es una locura cómo el consumidor sigue comprando más. Desde el año 1998 compra, pero su salario prácticamente está igual. Entonces, mientras más aumenta la deuda, mientras más barato es el dinero, más peligroso es estar dentro de los mercados con una economía. Más peligroso es usted contraer grandes deudas a 30 años, ya sea la compra de casas o la compra de financiando usted su empresa, incurriendo en deudas que mañana no pueda pagar, porque el sistema, cuando comience a recoger ese dinero, lo va a afectar a usted directamente. Entonces los bancos centrales van a ser los culpables de esa crisis que se va a desatar. Igual que lo que pasó en el año 1929, cuando el crash de Wall Street, se está desarrollando una crisis exactamente de la misma característica y magnitud o peor que del año 1929. Colócame la número 9, señor director, para que veamos el crédito al consumidor, cómo ha aumentado. Ahí lo vemos, casi 25.000 billones de dólares el crédito al consumidor, o sea, una línea roja. Es una locura, porque la idea es endeudarlo, y endeudándolo, claro está, cuando se recoge ese dinero, cuando se recoge ese circulante y usted pierde su trabajo y usted no puede sostener esa deuda, usted pierde su propiedad y se va para la calle. Entonces a usted le va a dar una depresión, vendrán los suicidios, millones de trabajadores perderán su empleo. Pero no solamente su empleo, perderán sus casas también, perderán sus propiedades, entonces, y perderán sus empresas. Entonces usted debe de conocer de los mercados, porque ese es un arma de doble filo. Ese dinero barato es un arma de doble filo y lo vamos a ver. La globalización ha contribuido a que siga desarrollándose y expandiéndose la economía, porque le está poniendo las cosas fáciles al mundo. Esa es la parte buena de la globalización, pero la parte mala es que usted se endeude sin ningún tipo de reparos, pensando que siempre va a estar bien. No, señor. Ese dinero nunca va a estar en la calle, porque va a llegar un momento en que ellos lo van a recoger, porque ellos son los creadores de la crisis. Pero para eso usted necesita saber de bolsa de valores para poderla ver desde dentro del monstruo. Y el monstruo es la bolsa de valores. Tenemos que verla desde dentro. Colócame la número 10, señor director, para que veamos la globalización, la expansión. Ha contribuido desde el año 2004 a una expansión sin precedentes. O sea que mientras más aumentan los países, el préstamo, el dinero barato, aumenta la expansión económica, y la globalización tiene su parte en esta expansión de tanto tiempo ya, desde el año 95, 2004 hasta el 2017. Los márgenes son exorbitantes, porque de eso se trata la globalización, de cerrar las fronteras, eliminar los aranceles y que podamos comprar o vender en igualdad de condiciones. Pero a quienes más beneficia es a quienes tienen mercados de valores fuertes, porque todo se negocia en los mercados. Y como todo se negocia en los mercados, ellos tienen la facilidad que no tenemos nosotros. Miren, dicho esto,
hay algo que me preocupa mucho y que debe preocuparnos a nosotros como sociedad y al mundo. Y es que la generación que más problemas va a tener es la generación actual. Es la generación que más se endeuda, pero es la generación más mala paga que hay. Colóqueme la gráfica número 12, señorito, para que veamos cuáles son los ciudadanos. Ahí los vemos. Por ciudadanos de tercera edad son los de mejor créditos y los peores son la generación Z y los milenios. Fíjense, la generación Z, que es la primera, dice que tiene un crédito por debajo de su capacidad de pago, de 670, lo mismo que los millennials. La generación X, ahí vemos todos los detalles, la generación Z nacieron alrededor del año 97, los millennials nacieron en el 81, la generación X nació en el 65, los baby boomers en el 80, los otros en el 46 y una generación en el 64, y los que nacieron en el año 1945, que son los de mayor edad, son los que tienen mejores créditos. O sea, es increíble, pero es cierto. Mientras la persona es más mayor en edad, mejor crédito tiene. Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué me importa a mí el crédito de una persona? Bueno, debe importarle, porque los bancos centrales tienen un dinero barato ahora. Entonces, lo que menos pagan son la generación Z y los millennials, que son los jóvenes de ahora. Y si ellos se endeudan, y se endeudan mucho, ellos van a ser los causantes de una enorme crisis y que lo va a arrastrar a usted también, porque ellos son mayoría. Ellos usan la computadora, usan la tecnología, pero son los que más se endeudan y los más mala paga. O sea, su crédito, su capacidad de crédito está en 670, mientras que las personas mayores están en 770, 750. O sea, mientras más jóvenes, más mala paga. Pero eso es más peligroso para la economía, y más peligroso para los bancos, y más peligroso para el sistema financiero. Porque mientras ellos más se endeudan y entran en crisis y no pueden pagar su dinero y sus deudas, imagínese usted que 100 millones de millennials se endeuden y después no puedan pagar esas deudas. ¿Qué puede pasar con el sistema financiero? Pues colapsar. Por eso es el peligro de esto. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde las generaciones actuales no tienen responsabilidad con su crédito. Y eso es letal para cualquier economía del mundo, porque ellos son mayoría ahora mismo. Entonces, se están endeudando de una forma exorbitante, pero no están pagando esas deudas de una forma razonable. Colócamela de nuevo, señor director, para que veamos la puntuación. Fíjese, la primera gráfica, por debajo de 670, los millennials y la generación Z, que son los que nacieron en el año 1997 y en el año del 81 al 96, y los Z nacieron en el año 1965 al 80. O sea, son los tres prácticamente, esas tres generaciones son los tres más mala paga. Entonces, eso va a traer un problema grave al mundo, cuando podemos ver que tres generaciones no mantienen el compromiso de su crédito. Entonces, si ellos van a ser mañana lo que van a sostener la economía mundial, bueno, pero la van a sostener siendo mala paga. Entonces, cuando los bancos les cierren ese crédito, cuando se les cierren los préstamos y ellos pierdan su trabajo, se perdió todo. Entonces, a eso hay que buscar una solución. ¿Cómo será? Bueno, yo no lo sé, pero hay que buscar una solución. Pero en 20, en 30 años más, eso va a traer graves problemas, y quizás antes, quizás los próximos 10, 15 años, porque ellos no están cumpliendo ni honrando sus compromisos con sus deudas, porque son los que tienen menor calificación de pago. O sea, su riesgo es altísimo, porque no tienen un score de crédito razonable y que le diga a usted que ellos son responsables a la hora de pagar sus deudas. Desafortunadamente, ese es el panorama que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿quiénes contribuyen a esto? Bueno, los bancos centrales del mundo, que están contribuyendo a esta crisis que se va a desatar, con una tasa de interés negativa, incluyendo lo nuestro también. Colóqueme la número 13, señor director, para que veamos esa tasa de interés, para que veamos qué es lo que está pasando en el mundo. Préstale mucha atención a esto. Miren, esos son los Real Central Bank Rates, la tasa real de los bancos centrales menos la inflación. Entonces, si le quitamos la inflación a la tasa de interés del Banco Central de India, queda negativa, menos 2.4.
Si es Polonia, negativa menos 1.9. La zona europea, negativa menos 1.9. Suecia, negativa menos 1.8. Chile, negativa menos 1.8. Dinamarca, negativa menos 1.5. China, negativa menos 1.3. Suiza, negativa 1%. Japón, negativo 9%. Estados Unidos, negativo 9%. Canadá, negativo 5%. Corea del Sur y Taiwán, 3% y 4% negativo. ¿Qué significa eso para el mundo? Puede bajar con nosotros, director. Que los bancos centrales están socavando la riqueza de su dinero. Que los bancos centrales del mundo están destruyendo el poder adquisitivo que usted tiene. Porque eso nos dice a nosotros es, endeúdese, que usted no va a pagar tasa de interés. Pero cuando ellos recojan ese dinero, esa tasa de interés negativa, entonces usted va a tener problemas porque su dinero no está ganando dinero. Entonces, ¿qué es lo que significa esto en términos prácticos y reales? Que si usted tiene un certificado en los bancos comerciales a largo plazo, depositado a plazo fijo, usted está perdiendo dinero todos los meses. Y eso lo hemos dicho. Eso es solamente la tasa de interés menos la inflación. En nuestro caso, debemos de sumarle también la desviación estándar del tipo de cambio, que el peso se desprecia con relación al dólar casi un 6% anual. Entonces, mientras más días pasan, más dinero usted pierde. Una persona que, ya lo probamos eso, una persona que tenga 10 millones de pesos en certificado de inversión, como no sabe de bolsa, como no sabe lo que está haciendo, pierde en el año casi 700,000 pesos en un periodo de 4 años o más. Entonces, si usted desconoce eso de su capital, usted no está ganando absolutamente nada. ¿Y quiénes están creando esa crisis mundial? Los propios bancos centrales del mundo. Con una tasa de interés negativa, más adelante, en el tiempo, eso es insostenible, ellos recogen el dinero, usted pierde su trabajo, ellos se quedan con su propiedad y usted se queda con la deuda. Entonces, si usted es una persona millennial y usted incurrió en una deuda y usted tiene un índice, un score de crédito muy malo, muy negativo, tampoco le vuelven a prestar. Entonces, no habrá forma de cómo usted se pueda recuperar. Entonces, todos esos problemas hay que tenerlos pendientes ahora. Los empresarios, los industriales y todo el pueblo dominicano y el mundo debe estar pendiente de esto. Porque esto, lo que nos espera, no es nada halagüeño a las generaciones por venir. Dicho esto, nos llamó mucho la atención porque salieron algunas noticias en los medios de comunicación de los ferreteros, en este caso, que dicen altos precios materiales o intereses de tarjeta los afectan. Colócame la número 14, señor director, para que veamos qué dicen los ferreteros. Fíjese, dicen los ferreteros que altos precios de los materiales e intereses en la tarjeta los afectan. Bueno, pero tiene que afectarle porque le hemos dicho que a los mercados no le importa su sector. Usted tiene que importarle al mercado porque ellos son los que determinan cuánto usted va a pagar en su tarjeta. Y que esos commodities que afectan al sector, si usted estuviera en los mercados, usted supiera lo que va a pasar. Colóqueme la número 15, señor director, y amplíeme ese párrafo para que veamos qué dice el presidente de los ferreteros. El presidente mostró preocupación por la alza constante de los precios de los materiales de construcción y los altos intereses de la tarjeta de crédito, lo que limita su uso y por ende reduce las ventas. O sea que, dice el presidente, que no hay forma de cómo ellos puedan crecer porque sus préstamos en la tarjeta son carísimos, pero nosotros lo hemos dicho aquí muchísimas veces que los préstamos iban a aumentar la tarjeta de crédito, lo mismo que los precios de la vivienda. Colócame la número 16, señor director, para que veamos también qué dicen los altos precios de la vivienda, el sector de la varilla y el cemento, impacta el precio de la vivienda, por supuesto, por lo hemos dicho, porque son dos commodities que se negocian en la bolsa. Y cuando los profesionales van a la bolsa, precios de las viviendas podrían aumentar en la República Dominicana. Podrían, no, que ya aumentaron. La vivienda que costaba hace 10 años 600,000 pesos, 700,000 pesos, el apartamento, hoy cuesta 3, 4, 5 millones de pesos. Ya aumentaron. No es que podrían aumentar, es que ya aumentaron. Y va a seguir aumentando, porque usted no le presta atención a los mercados. ¿Qué dijo la presidenta de la asociación, señor? Colócame la número 17, señor director, para que veamos qué dijo la presidenta de la asociación de
Dice ella, la señora María Asunción Gatón Susi, se le dice. O sea que eso tiene mucho impacto en el sector del cemento. Subió un 24.95% en los últimos 2 años, el acero un 14%. Bueno, pero nosotros le dijimos que eso iba a subir. Para eso son los mercados. Entonces, ahora sí, señor, te coloco para el número 18, antes de ir a una pausa. ¿Qué nos dicen los mercados nosotros? Los mercados nos dicen lo que va a pasar. Ese es el Camara Research Future Price Index. Es el índice de los commodities, lo que determina el precio de la varilla, determina el precio del acero, determina el precio del cobre, del algodón, de la madera, de la soya, del trigo, del maíz y de todo lo que nos comemos. Entonces, si eso es el índice de los commodities, me dice a mí lo que va a pasar, usted como asociación, usted como presidente, debe estar pendiente de esto para proteger su asociación y saber qué medidas tomar antes de. Porque este índice nos dice a nosotros mínimo con 9 meses de anticipación lo que va a pasar con el precio de las viviendas. Pero eso lo hemos dicho al país entero. Tenemos 3 años diciéndole esto al país. Y a los empresarios dominicanos la importancia del mercado de valores. O sea, que este índice le da a usted la oportunidad de protegerse contra una posible apreciación de los precios o contra una posible inflación de los precios de los materiales de construcción y de las viviendas. Pero si usted es apático a esto, bueno, pues prepárese a pagar más caro por sus materiales de construcción. Es ahí donde está el problema. En que a usted no le interesa lo que pasa en la bolsa, pero todo se negocia en la bolsa. Y la bolsa es la que determina el precio de su casa. La bolsa determina lo que usted va a comer. Y si usted se enferma, lo que usted va a pagar. Y su trabajo lo determina la bolsa. Porque la tasa de interés que usted paga en su tarjeta de crédito lo determina la bolsa. La tasa de interés que usted paga por el financiamiento de su casa lo determina la bolsa. Y por su vehículo lo determina la bolsa. Y todo lo determina la bolsa. Entonces, ¿qué están esperando los empresarios dominicanos? ¿Que se carga la bolsa y perder las empresas para ellos ir a la bolsa cuando ya sea tarde? Pues no, señores, es ahora. Por cada día que pasa es un día menos que le queda a su empresa o a su industria. Porque si viene una que se cotiza en bolsa, pues usted va para afuera del mercado. No, es imposible competir con una empresa que se negocie en la bolsa de valores. En el próximo bloque vamos a ver lo que dice el gobernador y vamos a ver esa corporación de ese empresario que gana billones de dólares con la venta de sus acciones. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los mercados actualmente guardan cierta similitud en el tiempo, porque son patrones de formación, lo que le llamamos patterns. Cuando usted compra una acción en la bolsa, usted no está comprando acciones de nada, usted está comprando la emoción de otra persona que piensa que esa acción va a bajar y usted piensa que va a subir. Es una emoción lo que mueve el mercado. Fear and greed, el miedo y la ambición es lo que mueve a los seres humanos. Entonces, por eso es que el mercado es complicado y debemos de estudiarlo a fondo, porque tiene su propia psicología de masas y psicología individual, y los patrones de formación, los patterns, como se le llama, son repetitivos en el tiempo. ¿Y por qué son repetitivos? Bueno, porque los seres humanos tendemos a hacer lo mismo y lo mismo siempre. Es muy difícil que usted haga algo diferente en el tiempo. Usted hace lo mismo siempre. Por eso es la parte de la psicología humana que estudia el mercado, la psicología del mercado, la podemos ver simplemente en el comportamiento del mercado, en los patrones de formación. Para todo es así. Colócame la gráfica número 21, señor director, para que veamos una gráfica que me llama mucho, una noticia que me llamó mucho la atención. Ese del año 1929, viernes 25 de octubre del 29, Wall Street Spirit, démoslo ahí, señor director, bye, 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 decían los expertos de Wall Street en ese momento. O sea, la bolsa, Wall Street estaba en su mejor momento y estaba explotando. Este es de martes 22, perdón, martes 22 de octubre de 1929, esa noticia.
Entonces, fíjense cómo estaba la bolsa en ese momento, explosiva, explotando, el mundo estaba feliz, todo el mundo ganando dinero, pero nadie se imaginó que 2 o 3 días después iba a surgir la principal crisis mundial que llevó al mundo a una depresión por más de 10 años, incluyendo a Europa. Entonces, pero eso mismo se está forjando ahora. Eso mismo, esa misma fundación, esas mismas características del mercado actual son las mismas características del mercado en el año 1929 cuando la comparamos. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que hoy va a ser diferente a lo que pasó en el 29? No hay forma para pensar nada diferente, porque se están creando las condiciones para que la crisis sea demoledora en el mundo, porque eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Pero también hay profesionales que producto de cómo va el mercado, ellos se mueven en esa dirección. Por eso le hemos dicho a ustedes que el mercado accionario, los commodities, la tasa de interés, los futuros, nos dice a nosotros lo que va a pasar. Luis Fernando García, cuando alguien importante comienza a vender sus acciones, entonces le presta mucha atención a eso. Colócame la gráfica número 22, señor director, para que veamos este señor. Miren, amplíeme eso, hágame el favor. Es el señor Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Bájalo un poquitico para que leamos ese artículo. Ahí lo vemos. El señor Jeff Bezos, Executive Offices, Amazon, Executive Office disposed of 2 million shares in the past week, collecting more than $4 billion according to regulatory filings. His latest sales were disclosed on Friday as the company's stock hit fresh high. El fundador y director ejecutivo de Amazon eliminó 2 millones de acciones la semana pasada, recaudando más de $4,000 millones según documentos regulatorios. Sus últimas ventas fueron reveladas el viernes, cuando las acciones de la compañía alcanzaron nuevos máximos. Ese es el señor Jeff Bezos. Puede bajar con nosotros, director. Entonces, fíjense, a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos, al pueblo dominicano, ¿en qué mente de un latinoamericano cabe que un señor en una semana se pueda ganar $4,000 millones única y exclusivamente con la venta de sus acciones? Entonces, si usted es empresario, si usted es industrial y usted mañana no corre a la superintendencia de valores a decirle al superintendente qué usted tiene que hacer para colocar su compañía en la bolsa, entonces usted está divorciado de lo que es este mundo. Usted no tiene ni idea para qué está trabajando, ni para quién está trabajando. Porque es imposible que este señor en una semana, $4,000 millones vayan a su cuenta solamente con la venta de sus acciones de Amazon. ¿Y quién es Amazon? Una compañía por internet, una idea hace 23 años que él se le ocurrió vender productos por internet y que usted la usa hoy y que la usa el mundo hoy y que la usamos todos hoy. Pero él se beneficia de ese consumo suyo, porque nosotros somos consumidores. Nos van a mandar siempre el Fondo Monetario Internacional y nos van a mandar el Banco Mundial y nos van a mandar el Banco Interamericano de Desarrollo, pero nunca nos van a mandar un profesional en bolsa que nos enseñe a cómo se hace la bolsa, a cómo se negocia en la bolsa. Nunca lo van a hacer, porque esa es la expresión máxima del capitalismo. Ahora, la ignorancia no le exime a ustedes su responsabilidad y compromiso, porque estamos en el siglo XXI. Eso no aguanta, no hay forma de que usted pueda entender esto si usted no va a la bolsa. Y todos somos ignorantes de una u otra manera. Pero la ignorancia, el grado más alto en ignorancia, un PhD o 100 PhD se alcanza en ignorancia cuando usted se niega a aprender lo que desconoce. Entonces, si a usted no le interesa la bolsa, bueno, pues usted alcanzó un PhD en ignorante. Usted no tiene que saberlo, pero si usted es empresario, usted necesita esta información, porque esa información depende del futuro suyo, de su familia y el de su empresa. Y ahí podemos ver cómo este señor en una semana se lleva para su casa $4,000 millones. Cuando un banco dominicano lo compró una firma de Wall Street, un banco canadiense, por $300 milloncitos. Y que ese banco dominicano perdió o dejó de ganar $300 millones por no tener asesores en bolsa. Entonces, por eso la importancia del mercado. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos quién es Amazon.
Amazon, $2.160 las acciones cerraron cuando yo tomé la muestra esta semana. Se negocia en el Nasdaq, National Association Security Dealer Automated Quotation System. Share outstanding, tiene acciones para la venta al mundo, casi 498 millones de acciones. Y tiene un capital precio de mercado de 1.075 trillones de dólares. O sea, un 1 con 12 cero a la derecha. Y tiene de empleados 798,000 empleados en el mundo. Y el 56.17 de las instituciones tienen acciones de Amazon. Y si a ellos les interesan las acciones, a Luis Fernando García también les interesan las acciones. Y a usted como empresario también debe interesar las acciones. Y a usted como industrial también. Y al pueblo dominicano también. Y a los profesionales también. Y si mañana usted no corre para la Superintendencia de Valores a colocar su empresa en la bolsa y exigirle al superintendente que quite esas regulaciones, que usted no pueda colocar sus acciones, bueno, pues yo lo culpo a usted por lo que le va a pasar a su empresa. Llegó el momento, y esto no es Luis Fernando García, esto es un sistema. Ahí lo estamos viendo, lo estamos probando. Pero lo mismo pasó también con el Scotiabank. Colócame la número 24, la número 25, señor director, para que veamos qué pasó con el Scotiabank, que compró el Banco del Progreso de la República Dominicana por 300 millones de dólares. Pero ¿quién es el Scotiabank? Un banco canadiense, y que la parte que le toca a Wall Street se negocia en el Dow Jones Index con el ticker symbol BNS. Sus acciones cerraron en 56.30. Share outstanding tiene acciones para la venta del Scotiabank, 1.23 billones de acciones para la venta. Y cuesta ese banco, la parte de Wall Street nada más, que es esta parte, sin la que está en Toronto, Canadá, cuesta 68.47 billones de dólares al mercado. Entonces, si a los banqueros dominicanos, al Banco Popular, al BHD, al Scotia, a todos los bancos dominicanos, no les interesa la bolsa, bueno, pues están desfasados. Llegó el momento ya de que ellos lleven sus bancos a la bolsa de valores a vender acciones. Y ahí lo estamos viendo la diferencia entre un banco de la bolsa y un banco que no está en la bolsa. Dejémonos ya de los certificados de inversión y vamos a exigirle al gobierno, a los legisladores, al superintendente de valores, que quite las regulaciones para que ustedes puedan llevar sus acciones a la bolsa, para que puedan ser el próximo Scotiabank o el próximo Amazon, y que el pueblo dominicano tenga acceso a esas acciones. Porque mientras ellos se abren al mundo, usted está cerrado a 10 millones de habitantes y ellos están abiertos a 7.000 millones de habitantes. Entonces tienen que quitarle las empresas a usted. Y por eso la Brahma le quitó la empresa a la Presidente. Colócame la siguiente gráfica, señor, la número 26, para que veamos quién es la Brahma. Entonces, la Brahma, AMBE 383, un mercado de capital de 59.3 billones y tiene disponible para la venta 15.73 billones de acciones a la venta. ¿Cuánto tenía la Presidente? Ni una. Entonces tiene que desaparecer. Las empresas que no están en bolsa tienen que desaparecer y van a desaparecer en el tiempo. Porque ellos se van a quedar con su empresa y se van a quedar con su corporación. Entonces es así como funciona el sistema. Entonces llegó el momento ya de que usted vaya a la bolsa a cotizar su empresa en bolsa, para que le permita al mundo de que su empresa esté abierta y todo el que quiera pueda comprar acciones y usted multiplique por millones su capital. Ahí lo estamos viendo como un banco pequeño en comparación con los dominicanos, entre comillas, la parte que corresponde a Wall Street, 59.000 millones de dólares. Entonces, eso es la bolsa de valores, eso es el mercado de capitales. Antes de irnos, colócame, señor director, lo que dice el gobernador del Banco Central, la número 30. Valdés Albizu dice, informalidad de economía se redujo en 2.8 porcentual. Imprime ese párrafo ahí, señor director, déjemelo allá, hágame el favor, para ver qué es lo que dice el señor gobernador con la informalidad de la economía que se redujo en 2.8 porcentual. Dice el gobernador, la tasa global de participación y de ocupación en el mercado de trabajo ha alcanzado su máximo histórico en el último trimestre de 2019 y la informalidad total de la economía se redujo en 2.8 puntos porcentuales en los últimos 5 años. La dinámica del mercado laboral evidencia que el porcentaje de ocupados que conservan su puesto de trabajo en un periodo de un año se mantiene por encima del 90%, lo cual refleja la estabilidad de la ocupación en República Dominicana
favorecida por el crecimiento económico. Se mantiene por encima del 90%. Bueno, señor gobernador, pero eso no es un número exacto, es una opinión suya. ¿Cuál es el número? Porque un 90% por encima no es, puede ser 91, hasta el 99.9, o puede ser también 90.9. Entonces usted tiene que darnos ese número exacto. Colócame, señor director, lo que dice el riesgo país para que terminemos. Entonces, hay alguien que usted está haciendo política con la política monetaria, eso lo hemos dicho. Que no haga política con la política monetaria. Eso es política. Eso es lo que usted quiere que el pueblo sepa. Eso es lo que usted quiere, que el pueblo se entere para beneficiar a un sector. Y no debe ser así. Dice Wall Street que la República Dominicana tiene una... Amplíeme esa gráfica, señor director. Que la inflación, 3.66, mira, déjemela ahí, que la tasa de desempleo es 14.4. Sin embargo, usted dice que la tasa de ocupados son 90. Y 90, y yo voy a decir que más del 90%, si digo más del 90%, lo voy a poner 99.9. Entonces, si le pongo 99.9 más 14.4% de tasa de desempleo, da 114.3 y eso debe dar 100%, señor. Usted no puede estar dando números que sean inexactos en los medios de comunicación. Eso es política. Y usted está haciendo política con la política monetaria, porque la tasa de desempleo, dice Wall Street, es 14.4. Entonces no es verdad que hay una ocupación de más del 90% de los empleados laborales, de los empleados que son legalmente constituidos en la República Dominicana, porque sobrepasa el 100%, un 114%. Entonces yo debo de creerle a Wall Street y un inversor debe de creerle a Wall Street, porque Wall Street no tiene ningún interés en darle una información incorrecta, porque no está vinculado a intereses. Cuando usted da esa información, está siendo juez y parte, y está haciendo política con la política monetaria. Y la tasa de desempleo son 14.4. Entonces, si esa es la tasa de desempleo, 14.4, la tasa de ocupación laboral en la República Dominicana no es más de un 90%, como dice usted. Si fuera así, entonces réstale el 100%, 14.4, para que le dé el número real, en caso de que fuera ese número, que no lo es. Entonces, usted como gobernador no nos puede dar un número en el aire, más del 90%. Ese número no existe, señor. Ese número está en su cabeza. Esa es una opinión suya personal. Más del 90%. Wall Street dice que es menos del 90% y ahí está la prueba. Y eso, señor, no aguanta un debate, porque esos son los datos reales de los organismos internacionales que miden la calificación y riesgo de la economía y de los bonos soberanos de la República Dominicana. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder de conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó